Qué gusto saludarlos. Permítanme invitarles nuevamente a Romanos 12:1. Y yo espero que, al igual que a mí, esta palabra, este versículo te esté desafiando mucho a escudriñar más y más y más las Escrituras, porque estamos viendo cómo en un solo versículo hay una revelación hermosa, abundante de parte de Dios a nuestra vida. Dice el versículo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y termina el versículo diciendo que es vuestro culto racional. Y saben que es interesante que la palabra racional es una palabra que en su significado, en la palabra que se usa en griego, significa de la palabra, aquello que es de la palabra. Es decir, el culto racional es la vida de adoración que es conforme a la palabra de Dios. Es la vida de adoración que tiene su sustento en la palabra de Dios. Es la expresión de una vida que tiene el fundamento y tiene toda su fortaleza en la palabra de Dios. El culto racional describe la vida del que rinde la adoración, y no en sí misma la ofrenda, sino la vida, el corazón de aquel que presenta la ofrenda. Por eso, siempre que tú y yo venimos delante de Dios, siempre que presentamos ofrenda delante de Dios, siempre que nos presentamos en una actitud de adoración delante de Él, debemos hacerlo conforme a su palabra, conforme a la verdad de la palabra de Dios. Por eso la adoración a Dios jamás debe ser un invento nuestro, jamás debe ser resultado de nuestras ocurrencias, jamás debe ser la expresión de ideas humanas, sino debe ser completamente basada y fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no vamos a ganar mucho si queremos vestir o rodear la adoración con cosas nuestras. Ganamos mucho cuando nosotros presentamos nuestra adoración a Dios, pero en la plenitud de la vida y de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. El culto racional es la vida de adoración que se presenta conforme a la verdad de la palabra de Dios, en estricto apego a la verdad de la palabra de Dios. Bendiciones.